Cuando hablamos de medidas de bendición y madurez, la tentación siempre será usar indicadores humanos o criterios humanos, indicadores o medidores terrenales y en muchos casos medidores del mundo corporativo para de alguna manera establecer la legitimidad o la espiritualidad, ya sea de una iglesia, de un creyente. Yo creo que eso sería un error en ese sentido. Muchas iglesias podemos caer en la tentación de medirnos por la cantidad de miembros de nuestras congregaciones para establecer el grado de bendición, o podemos medirnos por el grado de influencia que esta misma congregación puede tener o la cantidad de estructuras o programas o el tener un edificio como tal. Cuando hablamos de los pastores de alguna manera podemos cometer el error de medirnos o evaluarnos en función de el grado de influencia que podemos tener, los libros que se pueden escribir, la popularidad que un pastor determinado pueda tener o incluso la cantidad de miembros que pueda tener su congregación. Y en la misma medida, el creyente puede caer en el error de ceder a la tentación de evaluarse con estos criterios y medir el grado de su fe, el grado de su espiritualidad, medir su madurez y bendición en su vida en función a los beneficios terrenales que ha obtenido, ya sean la sanidad o la prosperidad monetaria, incluso de alguna manera medir nuestro grado de madurez en función de cómo está nuestra familia y demás. Yo creo que en la Escritura nos provee criterios más elevados. Yo creo que pudiera apuntar a tres cuestiones básicas. Lo primero, yo creo que debemos recordar, para usar las palabras del apóstol Pablo, Pablo plantó, Apolo regó y Dios ha dado el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Nosotros debemos recordar que es Dios quien, al fin y al cabo, determina el grado de bendición que cada creyente, que cada pastor o que cada iglesia de alguna manera puede recibir. Dios sigue siendo quien tiene la última palabra en función de qué porcentaje nosotros cosechamos en nuestra vida y caminar cristiano. Él da 20% a quien Él considera, Él da 60% a quien Él considera, Él da 80%. Finalmente, Dios sigue siendo el factor determinante de cuánta bendición recibe una persona. Lo segundo creo que debemos hacer es celebrar lo que sí somos y lo que ya tenemos en Cristo Jesús. A este respecto, el mismo apóstol Pablo hablaba de las bendiciones de la redención en términos de riquezas. Hemos sido enriquecidos, decía el apóstol Pablo. Inclusive Efesios capítulo 1, versículo 3 comienza con esta declaración: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, el creyente no solo debe recordar que es Dios quien determina el grado de bendición que un creyente como tal, una iglesia, un pastor recibe, sino también recordar todo aquello y celebrar todo aquello que nosotros somos y tenemos en Cristo Jesús: el perdón de los pecados, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la adopción de hijos, el sello del Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Y en tercer lugar, yo añadiría, el cristiano debe confiar lo que el mismo Pablo nos decía en Filipenses 1:6. Aquel que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros, cuando evaluamos el grado de bendición, el grado de madurez de un creyente o de una congregación, debemos siempre recordar que somos la obra de Dios. Dios está edificando su iglesia. Y eso es cierto en una iglesia grande y próspera en términos monetarios. Y eso es cierto en una iglesia modesta y una iglesia pequeña en términos monetarios y de números. Y eso sigue siendo cierto de todos los cristianos.
Dios es quien nos está santificando. Al final somos su obra y eso es lo que cuenta. Y estos criterios debemos nosotros tener presente y en cuenta cada vez que queremos de alguna manera determinar el grado de madurez y bendición de su iglesia y de un creyente individual.